Hola, hola, jabatos y jabatas, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en el Barça-Inter porque ha tenido muchísimos matices, ha tenido muchísimas cosas interesantes que queremos destacar aquí en la pizarrita y además yo creo que hace honor, nunca mejor dicho, al nombre partido, puesto que el encuentro se puede dividir claramente en dos mitades, en dos partes. La primera que fue de dominio del Inter, que le pega un baño absoluto al Barça, y la segunda en la que Valverde reacciona, reajusta, reacomoda a su equipo y es capaz de darle la vuelta al marcador. Vamos a analizar, como siempre con la pizarrita, las pinceladas más interesantes que nos deja este partido. Y vamos con la primera pincelada que quiero dar es respecto al Barça, que cayó en la trampa, pero así, de cuatro patas cayó en la trampa del Inter. Todo el mundo sabía cómo iba a jugar el Inter, con esos 5 defensas y los 3 centrocampistas, dejando 2 delanteros, pero el Barça le puso las cosas extremadamente fáciles al equipo de Antonio Conte. Lo vamos a ver ahora en la pizarra, vamos a ver una situación que se reprodujo así de veces en la primera parte, con un Barça que se metía de lleno al embudo. Y este es el embudo que os comento. Defensa de 5 del Inter. Problemas para el Barça. ¿Por qué le hace la vida más fácil al Inter para defender? Porque Griezmann parte desde la izquierda pero va hacia adentro, Messi parte desde la derecha pero va hacia adentro, Luis Suárez no tiene movilidad y se queda aquí, es decir, 3 para 3, pero además la amplitud y la profundidad la dan los laterales, con lo cual los carrileros del Inter lo que hacen es cerrarse, porque les da igual que llegue Sergi Roberto y sobre todo les da igual que llegue Semedo, que además está jugando a pierna cambiada y no tiene la capacidad de poner centros con peligro, sobre todo de primeras. Si controla, pues ya le da tiempo a Candreva a llegar. Entonces, se producía un embudo tremendo aquí, en el centro de la cancha. Messi jugaba con Suárez, por aquí, es que no había sitio. Las únicas oportunidades, si os acordáis, era alguna llegadita, sobre todo en la primera parte, los primeros 10-15 minutos de Sergi Roberto por este carril, un centrito, y después alguna otra llegada por aquí de Semedo, pero que Semedo, insisto, tenía que recortar y ya perdía toda la ventaja. Además, en los momentos en los que hubo algún centro, como algún otro de Frenkie de Jong, por ejemplo, desde esta zona, hay un problema también de base, que es que Griezmann y Messi no son precisamente Olajuwon y Karim Abdul-Jabbar. Entonces, ante la defensa que tiene de los 3 centrales fornidos y robustos del Inter, ahí tenía un problema. Ese era el principal escollo que tenía el Barça, que además, como estos dos extremos, entre comillas, estaban metidos para adentro, cortaban la capacidad de progresión de los dos interiores. Entonces quedaba un Barça focalizado por este carril central y que solo podía utilizar la amplitud y la profundidad mediante los laterales, que ya hemos dicho más de una vez que nunca son ni los más habilidosos ni los más peligrosos en el 1 contra 1. Entonces ahí tenía un problema el Barça, cayendo en este embudo y facilitándole las cosas a la defensa del Inter, porque insisto, el Inter lo hacía muy bien, porque aparte de los 3 centrales, recogía, hacía muy estrechos a sus carrileros y sacrificaba toda esta zona porque sabía que no le iba a comportar ningún tipo de peligro el hecho de que apareciera por aquí Sergi Roberto o que apareciera por aquí Nelson Semedo. A ver, ya os estoy oyendo, ya estoy oyendo a los aficionados del Inter decir, claro, que solo te centras en el Barça, que te piensas que el Inter no juega. Sí, el Inter jugó muy bien, aparte de esos problemas que os acabo de enseñar en la pizarra, generados muchas veces por la propia ineficacia del Barça en ataque. Hay una cosa que me encantó del Inter de Conte, especialmente en la primera parte, y es el trabajo con los 2 puntas. Si os acordáis, Conte en el Chelsea utilizaba ese 3-4-2-1, es decir, con 2 mediapuntas por detrás del delantero, pero en el Inter, y eso ya lo hemos hablado aquí en este canal, utiliza el 5-3-2 con el que ya manejó a la selección italiana, y tiene un trabajo espectacular con los 2 delanteros, y eso que no estaba Lukaku, el que acompañó hoy a Lautaro fue Alexis Sánchez, pero tienen trabajadísimos los movimientos ofensivos los hombres de Antonio Conte. Bueno, y esta tiene mucho que ver con la explicación de la pizarra anterior, porque en este embudo que habíamos explicado del Barça, el Inter dejaba a 2 delanteros, a Lautaro y a Alexis, prácticamente en una situación de 1 contra 1 contra los centrales del Barça.
y además, obviamente, estos dos son mucho más rápidos que dos camiones diésel, como son Piqué y Lenglet, que con velocidad de reacción y velocidad explosiva sufren bastante ante delanteros pequeñitos, ponis, como estos dos. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cómo trabajaba bien estos dos delanteros? Porque siempre uno iba al apoyo, iba al arrastre y el otro picaba a la espalda. Eso lo repitieron en multitud de ocasiones. Incluso el gol, que viene de una picardía porque es una falta que se saca rápido, Piqué sale a tapar a Sensi y ahí es donde se cuela Lautaro, que se cuela entre Lenglet y entre Sergi Roberto. Esa es la situación, ¿no? La idea siempre era que un punta del Inter venía a apoyar y el otro picaba a la espalda. Normalmente el que daba los apoyos era Alexis y el que picaba a la espalda era Lautaro, que es más rápido. Pero es que además, no solamente estos movimientos de pareja de delanteros clásica, me hubiera gustado ver a Lukaku, porque entonces Lautaro hubiera tenido muchísimo más margen, hubiera tenido un compañero que lo hubiera hecho pantalla y que le hubiera permitido todavía ir con más campo libre. Pero, además de eso, lo que veíamos era en transición, como el Barça estaba muy arriba, que os explicaba, como tenía a los dos laterales muy arriba, después, en transición, con los carrileros, con Candreva o con Asamoah, tenía carril libre para atacar y forzar la basculación, y a Sergi Roberto y a Semedo más de una vez los pillaron en una transición defensiva al trote, por así decirlo, que permitía siempre un remate al segundo palo. Hay una jugada en la que acaba rematando Alexis aquí que se ve muy claro, porque además hay un doble cambio de orientación o un doble centro hasta que consiguen contactar con Alexis, mientras que Semedo, que había comenzado la jugada aquí, cuando pierde la pelota al Barça, no llega a taparlo. Entonces, el Inter lo hizo muy bien en cuanto a funcionamiento de los dos delanteros, en cuanto a transición y también en la salida de balón. En la salida de balón, con Brozovic, siempre generaba superioridades, siempre le hacían un 3 contra 1, un 3 contra 2, en caso de que el Barça quisiera salir a la presión. Estas son solo dos de las pinceladas de la primera parte, pero había muchos detalles interesantes, como por ejemplo la resurrección de Candreva con Conte, etcétera, etcétera. Pero, como no quiero hacer esto demasiado largo y como tampoco tenemos imágenes, es una tontería y por eso vamos a utilizar de la manera más eficiente posible la pizarra. Nos vamos a la segunda parte. ¿Qué cambia en la segunda parte para que el Barça sea capaz de darle la vuelta al partido como si fuera un calcetín? Bueno, pues que Valverde hace lo que tienen que hacer todos los entrenadores, que es analizar lo que está sucediendo en el terreno de juego, qué es lo que está saliendo mal, y modificar a su equipo, reajustar a su equipo para adaptarse al rival y hacerle daño. Eso, por primera vez en mucho tiempo, yo creo, Ernesto Valverde lo supo hacer a la perfección. Vamos a ver los cambios que realizó, sobre todo a partir de un hombre y un nombre, Arturo Vidal. Sí, señor, Arturo Vidal. El Barça lo que hace es invertir el triángulo. Si en la primera parte están jugando así, con Busquets, con De Jong y con Artur, lo que hace es invertir. Hace poner un doble pivote con estos dos elementos y empujar al centrocampista, que en este caso es Arturo Vidal, a emparejarse con Brozovic. Esto lo dijo el propio Valverde tras el partido, para impedir, lo que os he explicado antes, que saliera siempre en apoyo con superioridad de Brozovic. Eso para empezar. Después, antes incluso de que se produjera este cambio, la entrada de Arturo Vidal, Griezmann en la segunda parte ya juega mucho más abierto en banda, porque Valverde se da cuenta de eso, se da cuenta de que le estaba haciendo la vida muy fácil al Inter y lo que hace es obligar a Griezmann a jugar bien pegadito. ¿Para qué? Para estirar la defensa y para generar huecos por aquí o por aquí que pudiera aprovechar el propio Arturo Vidal. Pero es que Arturo Vidal, esto después ya cambia, con la entrada de Dembélé se ve mucho más claro. Dembélé juega muy pegadito aquí a la cal. Y Arturo Vidal no solamente proporciona eso, esa presión alta y esa agresividad, sino que también es capaz de equilibrar los movimientos de Messi. Cuando Messi va hacia adentro, para que se me caiga la pizarra, cuando Messi va hacia adentro, Arturo Vidal también, como tiene piernas frescas y como tiene gasolina y como tiene ganas, lo que hace es equilibrar y muchas veces acaba aquí. Por ejemplo, el gol de Suárez, si os fijáis, es Messi, que llega prácticamente hasta línea de fondo, ¿vale? Tira hacia aquí, hacia atrás, y aquí aparece
Arturo Vidal, que le estaba haciendo la ayuda. Y Suárez hace un movimiento que a mí me encantó, que es separarse de los defensores. Fijaos en eso. ¿Por qué Suárez está solo aquí en la frontal? Porque se separa, el Inter está muy hundido y Suárez lo que hace es venirse hacia atrás un par de metros para, desde aquí, enganchar esa volea magnífica. Lo que hace Arturo Vidal es fenomenal, puesto que en ataque equilibra a Messi, también acompaña mucho los movimientos del 10, en la jugada del segundo gol, por ejemplo, Messi es el que hace ese destrozo sensacional, pero Arturo Vidal hace un movimiento también muy interesante sin balón, que es doblarle por la derecha y llevarse la tracción de Asamoah y permitirle a Messi ese medio segundo extra para pensar. Ese movimiento de Arturo Vidal también es canela fina. Y en defensa, por lo que decíamos, una presión alta, empareja 1 con 1 a los centrocampistas, es decir, Artur estaba ya con este interior, De Jong estaba con el otro interior y Arturo Vidal estaba con Brozovic, y eso eliminaba que el Inter pudiera salir jugando como hizo en la primera parte. Buen movimiento. Mención especial también merece Luis Suárez. Si os fijáis en el partido de Luis Suárez, cada vez tiene menos movilidad, cada vez tira menos diagonales, cada vez se mueve más por el carril central. Sobre todo hay una cosa que está haciendo mucho esta temporada, que es dejar los balones de cara al primer toque. Cada vez hace más de pívot, porque su movilidad es reducida. Eso no impide que luego sea capaz de realizar dos gestos técnicos maravillosos, como son las dos acciones del gol. La volea, que estéticamente es impecable, y después la finta que hace para dejar pasar la pelota y controlar con la izquierda y deshacerse de Godín, que hace así y le dice, venga, hasta luego, compañero y amigo. Entonces, estas cosas todavía las conserva Luis Suárez, pero sí que es cierto que cada vez tiene una movilidad más reducida, y eso no juega a favor del Barcelona, precisamente. En el Inter, ¿qué sucede? Que a Antonio Conte le entra un ataque de italianización, muy pero que muy bestia. Se conformó con el 1-1, intentó hacer el partido largo y modificó esa estructura de dos delanteros que habíamos visto en la primera parte. Así lo hizo. Y esa modificación consiste en retirar a un delantero, seguramente porque Alexis tampoco tenía gasolina para jugar todo el partido, meter a Gagliardini. Entonces, configurar un doble pivote con Brozovic para intentar de nuevo generar superioridades aquí en el centro de la cancha y que Arturo Vidal no lo tuviera tan claro a la hora de hacer la marca individual, y colocó a Sensi y a Varela como centrocampistas. Era un 5-4-1. ¿Qué pasa? Que entonces Lautaro aquí estaba más solo que Kung Fu y perdía efectividad en esas carreras, porque ahora sí que estaba ya en una vigilancia de 2 contra 1, aunque los laterales del Barça continuaran siendo largos. El Inter sacrifica la posesión, esa maniobra además tampoco acaba de funcionar, puesto que no tiene superioridad en salida, no consigue superar esa presión del Barça y tampoco genera por aquí. Entonces Conte lo que hace es intentar hacer un walk, retroceder. Entonces mete a Politano como segundo delantero y recupera esta estructura, pero ya era tarde, puesto que el Barça ya se encontraba mucho más cómodo y le había ganado también la batalla moral. A los centrales del Inter cada vez le costaba más salir, era un equipo que tendía a guardar ese 1-1 y que esperaba, pues eso, que con alguna acción de contragolpe de Lautaro o de Politano pudiera llegar el gol de la victoria, pero ya más en una acción aislada que no como consecuencia del dominio que había tenido el Inter en la primera parte. Ya me imagino a algunos de vosotros diciendo, pero que no estás hablando de Messi, que no estás hablando de Messi. Bueno, a Messi hay que reconocerle muchísimas cosas, que se dosificara, que fuera capaz de, pese a no tener ritmo de partido, tener esa chispita ya pasado el minuto 80 para hacer esa jugada maravillosa y para aprovechar que el Inter intentaba contragolpear al Barcelona. Es un poco el contragolpeador contragolpeado, porque la idea del Inter era jugar con las ansias del Barça, llegar vivos a esos últimos 10 minutitos y aprovechar la velocidad, pero se vio con Leo Messi, que, como dijo aquel, no contaban con su astucia. En fin, este ha sido el resumen del partido. No sé si estáis de acuerdo o no, dejad comentarios como siempre. Para el Barcelona esto es un refuerzo para mucha gente, refuerzo para Ernesto Valverde,
que ha sido capaz de cambiar la dinámica de un partido con sus intervenciones. Refuerzo para Luis Suárez, que sigue estando rígido y esas cosas, pero hace lo que tiene que hacer un goleador, que es marcar, y le va a llenar de autoestima. Ahora lo que tiene que conseguir es que esos goles también se produzcan fuera de casa en la Champions. Refuerzo para Arturo Vidal, que cambia completamente el partido y que se puede dar por satisfecho porque sabe que todavía es útil para el Barcelona. Y refuerzo obviamente para Messi, ¿no? Porque acaba el partido, no tiene molestias, hace esa jugada maravillosa y le da prácticamente el gol a Luis Suárez. Por parte del Inter, tiene que creer que ese es el camino, ¿eh? Los primeros 45 minutos en el Camp Nou tienen que marcar la pauta de lo que venga después, y yo estoy seguro de que si el Inter juega así no va a tener problemas, aunque se enfrente al Dortmund, para pasar a la fase de eliminación directa. Pero bueno, eso lo iremos viendo aquí, lo iremos comentando y como siempre lo iremos desgranando. Nada más, muchas gracias por vuestros comentarios, por vuestras suscripciones, por vuestros likes, por todo, por recomendar este canal, etcétera, etcétera, etcétera. Da muchísimo gusto saber que hay gente al otro lado que aprecia todo esto. Un abrazo y nos vemos a la siguiente, jabatos y jabatas.